Ojo, pues porque el famoso embajador tiene activado su modo famoso embaucador y Hernán Torres, quien fue capaz de romper ese maleficio que tenía Millonarios de no salir campeón durante 24 años, él rompió esa mala racha en 2012, hoy en día es el encargado, pero de romper las buenas rachas que traía Millonarios contra Atlético Nacional en Medellín, contra Junior en Bogotá y ahora contra Deportivo Pasto. Ya lo de Nacional y Junior se había roto, quedaba esto del Deportivo Pasto. Millonarios no caía ya en el Estadio La Libertad desde hace 7 años y volvió a caer, volvió a perder el conjunto albiazul, 3 salidas, 3 derrotas, un pleno de horror. No sé si en este momento Hernán Torres está renunciando o lo están renunciando, pero el asunto es que yo en el video anterior, en la reacción en caliente anterior tras el Millonarios Junior, yo dije que el hincha de Millonarios le estaba soltando la mano de a poquitos a Hernán Torres. ¿Qué de a poquitos? O sea, hace rato que le soltaron la mano a Hernán Torres. Están mamados de Hernán Torres, hombre. Porque es que la prensa tiene como cierto cariño a Hernán Torres y entonces dicen, no, pero es que él está ahí trabajando, déjenlo trabajar, pero el tema para el hincha de Millonarios se vuelve insoportable si tenemos en cuenta que es que Hernán Torres no llegó ayer, no llegó antier, no es como Repeto en Santa Fe, que es que Repeto llegó ¿qué? En enero, llegó Repeto. Y ha estado dirigiendo, ¿qué? Por ahí 10, 15 sesiones de entrenamiento, pongámosle. No, Hernán Torres llegó después del desastre de David González y ya lleva un tiempito y ya acumula fracaso, que fue el del semestre anterior en donde ni siquiera ingresó a los 8. Que vean que aquí en Colombia el torneo es bastante generoso y ni siquiera ingresó a los 8. Y ahora este arranque, y hombre, altamente cuestionable, altísimamente cuestionable. Y eso que se pensaba que el entorno lo iba a arropar o que el contexto lo iba a arropar debido a que Ramel Falcao, tal y como yo lo esperaba, pues le iban a reducir la sanción de 4 fechas, quedó en 2, entonces obviamente iba a poder jugar contra el Deportivo Pasto. Entonces salió cual Vicky Dávila ahí a las afueras de la concentración donde estaban reunidos los hinchas de Millonarios haciendo un banderazo y salió con el megáfono cual Vicky Dávila a agradecerle a la gente y entonces se pensaba que todos unidos iban a sacar esto adelante, pero no fue así, porque en el partido volvimos a ver los errores que ya habíamos observado con Millonarios en el partido ante Junior. Sí, o sea, lo mismo. Un equipo largo, partido, con retroceso lento, y eso se notó apenas en el arranque del cotejo, porque, a ver, yo puedo comprender que, digamos, tú tengas mala suerte, que no se te den las cosas, todo se lo puedo entender. Ahora, que en el minuto 4 tú estés regalado ya en defensa, ay, Dios mío, o sea, y sí, puedo también entender que a Millonarios llegaron jugadores nuevos, sí, 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 todo eso, pero, hombre, por Dios, primero mi primaria, primero mi defensa, Hernán Torres, o sea, hermano, es que siempre la agarran así. Uno no puede acudir a la mala suerte porque contra Junior yo vi lo mismo. Yo vi exactamente lo mismo. Ataque de Canchimbo por la banda de Vanguero y ahora la atacaron por la banda del otro, ese Samuel Martín. Y es que fue de banda a banda. Y lo peor es que es tras una pérdida de Millonarios en el campo contrario. Ese es el tema, una pérdida de Millonarios en el campo contrario. Lo errático que fue el albiazul, el Pasto sí fue efectivo en la otra cancha porque llegó y arrancó con todo. Se fue desde el costado Andrei Estupiñán, una pesadilla para el conjunto albiazul. Ya voy a hablar del Deportivo Pasto porque se lo merece el equipo bravo del sur de Colombia. Pero una pesadilla fue Andrei Estupiñán. Se fue por la banda, hizo un centro de la vida, la pelota se paseó por todo el área, le llegó a Yeler Goes y listo, Goes llegó y concretó el 1-0. Conexión de ex Santa Fe, porque estos dos los recuerdo. Jugaron en Santa Fe, tanto Andrea Estupiñán como Yeler Goes. Ambos de un paso altísimamente cuestionable. Es que el Pasto tiene como a medio Santa Fe ahí. Es que yo llego y miro la nómina del Pasto. ¿Y cuántos de los que jugaron en Santa Fe están por ahí? Ese Nicolás Gil, también está Enrique Serge, Morelos, Andrés Tupiñán, Jay Lergo. Y ahí les dije 5, Torijano 6. O sea, de los del Pasto, 6 jugaron en Santa Fe. No sé si se me queda algún suplente por ahí, no creo que eso. Ah, el Rayo Vanguera también, el arquero. Entonces estamos hablando de 7 ex Santa Fe tiene el Deportivo Pasto ahí. Deportivo Pasto que cada semestre echa 15, contrata 16.
No traten de entenderlo, solo gocen a los Bravos del Sur. Y el asunto es que los Bravos del Sur pues se fueron arriba. Con ese tanto que en primera instancia yo dije, oh, fuera de lugar. Como que parece que fuera de lugar, pero no. Al final vean que no. Vean que no era fuera de lugar. Hicieron la respectiva medición. Todo legal, nada que pelear. Aunque se demoraron en mostrar la imagen del VAR, eso me fastidia que tarden tanto en mostrar la imagen del VAR porque genera suspicacia, aunque al final desapareció la suspicacia porque todo legal. Juegue y Millonarios pierda y pierda. Pierda la referencia, pierda la esperanza, pierda la ilusión. Sin embargo, el conjunto albiazul, a pesar de las complicaciones y a pesar de que iba perdiendo y a pesar de que el portero Novoa lo salvó del segundo tras un disparo descomunal, el taponazo que pegó el jugador del Deportivo Pasto, creo que fue Jiménez, que la pegó allá al ángulo y la salvó Novoa. A pesar de todo eso, Millonarios consiguió el empate, aunque consiguió el empate más auspiciado por un error de Herrerín. Herrerín, este portero vasco, de paso por el Bilbao B, por el Athletic Club de Bilbao, por el Atlético Madrid B, fue por allá a Arabia, le dio vueltas a medio mundo, Herrerín. Y él ya había hecho unas atajadas, con un disparo de García, otros disparos cercanos, con una que se comió insólitamente Contreras ahí al frente, que yo le doy más garrote o guadaña a Contreras por comerse eso que virtud al arquero porque se la tira ahí a las piernas. Entonces Herrerín ya había salvado unas. Pero, hombre, van un mano a mano ante Contreras y llega y le echa todo el cuerpo encima de una forma torpe y absurda. Pues claro, penal para Millonarios, clarísimo penal para Millonarios. Tienen una discusión Contreras con Chacho Castro, que volvió a la titular del conjunto albiazul a ver quién lo pateaba. Chacho Castro como que se picó un poquito. Hernán Torres también estaba agarrado con su asistente. El asunto es que todo se puso en calma para que pateara Contreras y marcó el 1-1 momentáneo. Gran disparo allá al techo del arco, como se debe patear un penal. Y listo. Ahí parecía que Millonarios como que volvía a respirar. Sin embargo, estaba viendo un meme de los hinchas de Millonarios, que es como una calavera que está tomando cerveza y que está ahí fumando y que está padeciendo. Eso es como el semblante ahorita del hincha de Millonarios, porque imagínense que llega Millonarios y empata al minuto 30. Parecía que como que retomaba el ánimo. Pasto también tenía algunas fisuras defensivas. De pronto como que se le podía aparecer la Virgen a Millonarios, pero no, porque le apareció el patas a Millonarios. Resulta que Mateo García, que él dice ser hincha de Millonarios, que lloró el otro día en el partido contra el Yuyu de Barranquilla cuando estaba sonando el himno de Bogotá. Entonces él lloró y dijeron, ay, ustedes son unos insensibles. Él estaba llorando porque es que el sentimiento que implica jugar en el equipo del que eres hincha. Luego informaron que él también había llorado cuando estaba en el Once Caldas. O sea, él es sentimental, eso no está mal. Me hace acordar un poco a Elliot Richards, recordarán, ¿no? El diablo viste a la moda, no, esa no fue. Es Al diablo con el diablo, sí, ya me acordé. Tenía que ver con el diablo, ¿sí? Pero Al diablo con el diablo, ¿sí? Cuando él pidió ese deseo de ser muy sensible, bueno, entonces veía el atardecer y empezaba ¡ah! Así más o menos yo creo que le pasa a Mateo García cuando escucha un himno. Y yo lo comprendo, o sea, hay como mucha carga emocional. ¿Cuál es el problema? Que Mateo García no se le critica tanto porque llore en un himno, sino porque llegue y se voltee y le meta un codazo a Andrés Estupiñán. Volvemos a Andrés Estupiñán. Y ya que estaba hablando de Al diablo con el diablo, fue un diablo para Millonarios Andrés Estupiñán, porque él hizo la asistencia para el 1-0 del Pasto. Él fue el que provocó la expulsión de Mateo García. Y luego él fue total protagonista en el cierre del cotejo. Pero vamos paso a paso. Entonces resulta que Mateo García se hizo echar. Insólito que Roldán no lo haya echado en primera instancia. Porque sí, miró al bar. Pero ¿cuántas veces miró en el bar? ¿Cuántas repeticiones? Loco, a la segunda repetición, roja. ¿Ya? Pero no, se voltea y le pega, se voltea y le pega, se voltea y le pega. Y volvía y miraba y yo, ¿será que no lo va a echar? O sea, pero un escándalo si no lo echa. Porque es una clarísima expulsión. Sí, obviamente no le quedaba de otra. Roldán parsimonioso, como tratando de forzar el yo no me equivoqué, sino que fue el destino que me hizo así. Sencillamente llegó y dijo, amarilla no corre, corre la roja, eche para la casa y a reflexionar o a llorar, quién sabe. Para Mateo García, complicado el asunto y aún más complicado para Millonarios, porque imagínate, el clima está caldeado.
El técnico no es respaldado por la hinchada o por gran parte de la hinchada. Vas perdiendo, empatas milagrosamente. Parece que estás tomando tu segundo aire. Y llega un tipo y se hace echar. Y ahí es muy berraco. Es muy berraco el asunto. Termina de esa manera el primer tiempo. Y entonces apareció Hernán Torres con su replanteamiento. Llegó y dijo, bueno, yo creo que hay que sacar a Ginás. Yo creo que hay que sacar a Carlos Darwin Quintero. Carlos Darwin Quintero que hasta el momento pocón pocón en Millonarios. Y yo creo que hay que sacar a Chacho Castro. Eso llegó y pensó el técnico Hernán Torres. El problema es que entró Alex Stick Castro. Y una cosa es Chacho y otra cosa es Alex Stick Castro. Y el tema es que me llama poderosamente la atención que saca a todos menos a Vanguero, ¿no? Vanguero, hoy en día tan querido por parte de los hinchas de Millonarios. Saca a todos menos a Vanguero. Cualquiera dirá, no, pero es que no se puede descomponer la defensa. Y la verdad que con Vanguero en cancha, pues tampoco vamos a decir que la defensa está muy compuesta. O sea, me preguntan a mí, yo me la juego ahí con línea 3. Línea 3, le lleno la mitad de la cancha y listo. Si te vi no me acuerdo. Porque para tener a Vanguero ahí, la verdad, pasa gracias a juego con línea 3, 3 centrales y me voy a la casa. Porque, la verdad, para tener a Vanguero. Pero en fin, hizo esas modificaciones en Hernán Torres. Y Millonario ya estaba en esa faceta de, ok, le voy a resistir. Voy ahí mirando, midiendo, a ver qué onda, a ver qué se me da. Y parecía como que sacaba el empate el conjunto albiazul. Llegaba de vez en cuando, se aproximaba esporádicamente, pero el Pasto también, obviamente, aprovechaba los espacios, esas fisuras en la mitad de la cancha que había mencionado yo en el partido anterior contra el Junior de Barranquilla, que las tenía Millonarios, que se notaba un boquete en la mitad de la cancha. Y si ese boquete se notaba con el futbolista Mateo García ahí junto a Ureña y todo eso, imagínense, sin ese futbolista, o sea, la recomposición le quedó más compleja a Millonarios, pero parecía que al menos acaba el empate, que como que se podía sostener un relato de, no, la expulsión nos malogró todo, listo, como que parecía, ¿no? Parecía que la podía remar el señor Hernán Torres, pero no la pudo remar más Hernán Torres porque llegó una falta ahí al borde del área. Y esa falta al borde del área significó que agarrara la pelota Andrés Estupiñán. Y volvemos al diablo con el diablo. Entonces, Andrés Estupiñán, que se erigió como la figura descollante del Deportivo Pasto, ni corto ni perezoso, pegó un sablazo invadido por el espíritu de Juninho Pernambucano o de Roberto Carlos, tranquilamente. Pegó un sablazo. Y yo quiero darle responsabilidad a Novoa en el gol porque la barrera, listo, en su ladito. Pero Pasto hace una contrabarrera, ahí toca poner a alguien o Novoa que reaccionara de otra manera o correr un poquito más la barrera, hacer algo porque es que es el palo del arquero. Es que le hacen el gol por el palo del arquero. Sí, es un mamonazo, sí es un pepazo, sí es un taponazo, pero sigue siendo el palo del arquero. Sin embargo, matar a Novoa por ese gol cuando Novoa ya había salvado a Millonarios no solo en este partido, en otras jugadas, sino que ya lo había salvado contra el Junior. Yo me acuerdo unas pelotas que salvó Novoa ahí. Lo que pasa es que también hay que decir que en términos generales creo que el hincha de Millonarios le está soltando la mano hace rato a Novoa, hace rato. Pues si no, Novoa es de Amores, y de Amores tampoco es que tuviera un nivel descollante. Y tampoco creo que el problema gigantesco de Millonarios sea per se el arquero, sino que es algo más en conjunto, es un clima enrarecido. Y entonces, en un clima enrarecido, tú sabes que hasta el que es medianamente bueno o que funciona, se vuelve fatal. El que es bueno, se vuelve ahí más o menos. Y el que es malo, se vuelve totalmente extraditable. Entonces, ese es el entorno en este momento para Millonarios. Llegó Andrés Estupiñán, pateó, taponazo, sablazo, delirio total en el estadio La Libertad de Pasto. Y ya que hablo del Deportivo Pasto, hombre, hay que reconocerlo, porque los Bravos del Sur son punteros en este instante de la Liga Colombiana. ¿Qué nos dice eso? Nada. ¿Por qué? Porque este es un torneo que se juega en 3 fases. En la primera, pues es el todos contra todos. Ahí, ¿cuál es el objetivo? Meterse a los 8. Por el momento lo está haciendo bien el Deportivo Pasto. 3 de 3, 9 de 9. Entonces bien el Deportivo Pasto. Pero en juego largo hay desquite. Y cuando llegue la segunda fase, que es el mata-mata, ahí hablaremos. Primero hay que mirar si el Deportivo Pasto se meterá. Pero esto es paso a paso, con tranquilidad. La tercera fase se preguntarán cuál es, pues obviamente la gran final. Entonces este es un torneo que se juega a 3 fases, pero en esta primera fase del torneo, en el todos contra todos, Deportivo Pasto ha tenido un buen arranque. Con este técnico Jonathan Risueño, con
este equipo totalmente renovado, porque echó sí, como a 14, 15 y contrató otros 14, 15. Ese es el Deportivo Pasto. Semestre tras semestre, ese es el Deportivo Pasto, con 6 o 7 ex Santa Fe ahí en el equipo y con Andrés Estupiñán absolutamente invadido por el espíritu de un cracky. Andrés Estupiñán, que fue fundamental, figura descomunal del partido, asistencia para el 1-0, hizo expulsar al de Millonarios y marcó el 2-1. Entonces yo creo que ¿qué más pruebas, señor juez? Y lo del Deportivo Pasto, interesante. Yo lo miro de reojo ahí, porque me parece generalmente un equipo que ingresa a las fases finales, pero le falta esa jerarquía, como para dar el golpe de opinión, como para dar el ojo, pues. Eso le falta al Deportivo Pasto, pero al menos arrancó bien. Y al menos dio un golpe de autoridad al vencer a Millonarios, que hace rato no lo derrotaba. Yo pensaba que era más corto en el calendario el partido en donde el Deportivo Pasto había vencido a Millonarios de local, pero no. Oh, o sea, generalmente este era un partido que se le complicaba muchísimo al Deportivo Pasto, a que se le facilitó por la expulsión de Mateo García. Y sí, eso es verdad, pero no es culpa del Deportivo Pasto que Mateo García se haya hecho echar. No, no es culpa del Pasto. Eso es culpa de Mateo García. Eso es culpa de las inconsistencias de Millonarios y del clima enrarecido que vive el conjunto albiazul en este instante. Ya al cierre, el Deportivo Pasto pues en lo suyo, atacando los espacios y Millonarios tratando de llegar al empate de alguna manera. Recordemos que Falcao, Ramel Falcao, el del megáfono, pues había ingresado minutos antes del tanto del Deportivo Pasto y casi convierte el segundo para Millonarios. La pelota se fue algo alta, tuvo dos opciones Falcao, una que fue el cabezazo y otra en donde salió muy mal el portero Herrerín, le dejó la pelota a Falcao y de milagro no ingresó el balón. Pero esas fueron las dos opciones que tuvo Falcao, más arreones de enjundia, de lucha, de pundonor, de amor propio, que una combinación de magia del ballet azul Millonarios. No, o sea, era más ganas que fútbol. Así como terminó contra el Junior, así fue contra el Deportivo Pasto, pero incluso con un contexto más complicado el conjunto albiazul. Revisemos por aquí los niveles. Herrerín, cierto que tapó algunas, pero en el gol de Millonarios él es responsable, sale mal, luego casi le regala el gol a Falcao ahí, por lo que Herrerín, luces y sombras, no me convenció del todo. No me convenció del todo Herrerín. Tapó algunas, pero no me convenció del todo. Luego, Velasco de los puntos bajos ahí en el Deportivo Pasto, sobre todo en cuanto a marca, en cuanto a salida, alguito aportó, pero en cuanto a marca, cuestionable. Luego de los otros, el tándem entre Torijano y Gil hizo agua con el pase entre líneas que le quedó a Contreras cuando luego fue el penal, pero en términos generales respondieron y se les facilitó el partido luego con la expulsión de Millonarios, lo mismo que Caicedo, que cuando atacaba generaba peligro, así como Jiménez, que hizo un buen disparo, Sergio, que le sacaron amarilla temprano por una jugada que para mí no era amarilla, pero le sacaron amarilla temprano, la supo manejar y luego lo sustituyó el técnico Pisano, de los más importantes en el partido, como era que hacía avanzar al Deportivo Pasto, muy bien Pisano, ex América de Cali, Jailer Goes, ex Independiente Santa Fe, marcó el 1-0 desde la buena Goes. Wilson Morelo, ex Independiente Santa Fe, no tuvo un gran partido, pero los movimientos al menos gestaron espacios para que los otros ingresaran y marcaran y se lucieran, ya que él no lo pudo hacer. Andrés Estupiñán, la figura descollante de este duelo, no le busques más, es Andrés Estupiñán, fue partícipe en todas las acciones determinantes del partido. Luego los que ingresaron, Mayer Gil le dio velocidad al equipo, lo mismo que Córdoba, y ya al cierre tanto Mancilla como Bernal para aprovechar un Millonarios menoscabado en cuanto a su confianza y en cuanto a lo físico. Novoa atacó algunas, pero el hincha de Millonarios lo tiene entre ojos a Novoa y cualquier cosa que haga Novoa será observada con malicia, por lo que el tema está muy complicado para él. Se le ha hecho difícil, ¿no? Porque en el América no era muy querido y en Millonarios tampoco. Entonces Novoa es como que a dónde va. ¿Dónde lo querían a él? En la Equidad. Pero la Equidad no tenía hinchas, tiene más hinchas el Inter Bogotá, entonces es difícil el tema para Novoa. Luego Vanguero es una invitación, una pesadilla, a su costado siempre en Millonarios. Arias no marca ni un cuaderno, pero como es el que siempre da la cara en las ruedas de prensa, entonces parece que es un referente, pero no más referente de Llenas, aunque este referente se hizo sacar amarilla, volvió a la titular después de varios partidos. Y por el lado de Martín también es una invitación, una pesadilla, aunque un poco menos que lo de Vanguero, ataca aunque sea algo más, pero también en cuanto al retroceso le cuesta. De la mitad de la cancha, Ureña otra vez muy solo, otra vez muy destemplado. Mateo García se hizo echar, totalmente
contextualizado Mateo García como se hizo echar, Carlos Darwin Quintero, poquito, muy poquito Millonarios, Ángulo unas cositas, pero no demasiado, Chacho Castro se estaba entendiendo ahí con Contreras, pero lo sacó el técnico y ahí se destruyó todo, malogrado, ¿por qué? Por la expulsión de Mateo García, y Contreras en este momento, lúgubre y sombrío Millonarios es de lo mejorcito del cuadro albiazul. No, no he visto un nivel muy destacado en los otros refuerzos. Contreras sí ha tenido un nivel destacado, pero también hay que decirlo, se comió un gol solo ahí de frente ante el arquero y lo echó a los pies. No, así no es, contra toca picarla, hermano, o fusilarlo a un costado, pero bueno, en fin. Luego los cambios de Hernán Torres mejoraron la cosa, no para nada, ni Mosquera, ni Castillo, ni este Alex Esti Castro, nada. Rada, fue esa enjundia, uno que otro disparo, pero no alcanzó. Beckham David Castro, uno que otro desborde, pero tampoco alcanzó y Millonarios se diluyó. Otra derrota para el cuadro albiazul que en el siguiente partido se verá ante el Independiente Medellín. Ambos equipos llegan con la soga al cuello. Yo no sé si en este instante Hernán Torres todavía es técnico de Millonarios o quién dirigirá ante el Medellín. Será una incógnita. Si es que no lo echan, si es que lo retienen, si es que lo resisten. Bien sabemos que el Independiente Medellín es el levantamuertos de Millonarios. Entonces podría darse algo así y que más bien Restrepo se meta al entredicho y salga de ahí Hernán Torres. Lo observaremos en ese partido de alta tensión. Por el momento es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Díganme, ¿qué piensan del presente de Millonarios? Y también de este arranque furioso de los Bravos del Sur, del Deportivo Pasto. Ya saben, sus opiniones son bienvenidas, siempre y cuando tengan coherencia. Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.